Somewhere out here, way up high in the stratosphere, there's someone watching over her life. It rains when she's crying, the sun comes out when she's smiling. The world Jarri kanta bat. Ez, lehen adina ez omen dugu hitz egiten elkarrekin. Lehen gehiago irakurtzen omen genuen, film gehiago ikusi, musika gehiago entzun. Orain, ez omen dugu ezer partekatzen, ez omen dugu elkarrukitzen. Janik prestatzen, ez da jolasten ere. Gauza berririk ikasi? Ez, alfertu egin gara. Ez omen gara elkarrekin jarduten. Elkarren handik urrundu egin omen gaitu teknologiak, baina ze gauza bitxia, inoiz baino elkartuago gaude. Osoa, gutxiago kostatzen da, guztiaz gozatzea. Hola, ¿me oyes? A ver. A ver. Iñaki, la cámara de Asier. Buenas noches, estamos aquí en directo desde la... ¿Ah, sí? ¿Se oye? Vale, ¿empiezo? Buenas noches, estamos aquí en directo desde la Plaza Nueva de Vitoria-Gasteiz, donde en breves momentos dará comienzo el pregón por las fiestas de la Virgen Blanca. Este año, la encargada de realizar la llamada a las fiestas es la escritora Carmele Jallo, que ha sido escogida por su labor a favor del euskera, la igualdad entre hombres y mujeres y la convivencia en una ciudad plural. Tras el pregón de Carmele Jallo, la Banda Municipal de Música ofrecerá un concierto por el centenario de su creación. Estaremos en breves momentos con la concejala de Cultura Estíbaliz Canto y después con la propia pregonera y el alcalde Gorka Urtaran. Buenas noches, Estíbaliz.
Pregón, en 2 días el chupinazo, ya la cuenta atrás de tantos meses de trabajo ya está en marcha. ¿Qué se siente ahora que ya va a empezar todo a rodar? Bueno, pues ahora mismo se sienten un poco de nervios, pero sobre todo muchas ganas de empezar de una vez y sobre todo de poder empezar ya con el año que viene a prepararlo. Esto lleva mucha preparación de los técnicos municipales y con muchas ganas de que salga todo adelante. Sí. ¿Y cuál es el modelo de fiestas que promueve el ayuntamiento? Pues unas fiestas para todas las personas, en el que pues evidentemente no te puede gustar todo lo que hay, pero sí que nadie se sienta excluido de estas fiestas, que son para todas, para divertirse, para disfrutar unos días, sin pasarse por supuesto, y nada, a pasarlo muy bien y a disfrutar. Y bueno, parte de esa intención de que son unas fiestas para todos, supongo que el protocolo contra las agresiones sexistas es una pieza fundamental. Por ello, ¿qué es lo más reseñable del protocolo? Bueno, lo más reseñable del protocolo yo creo que es algo que se ha trabajado desde muchos ámbitos, desde el Ayuntamiento, el Servicio de Igualdad, la Comisión de Blusas, el movimiento feminista. Se ha venido trabajando de cara a subsanar pues, lo que pudiera haber pasado en el pasado, perdóname repetir palabras, y nada, yo creo que es lo más reseñable y que todo el mundo está, yo creo que contento con el trabajo y con ganas de seguir adelante y sobre todo de no tener que usarlo. Y aparte de, también se ha hecho un esfuerzo por crear zonas accesibles para todo el mundo, estas fiestas. Sí, se ha reservado sitio en todos los espectáculos, se va a reservar sitio en todos los espectáculos para aquellas personas que, bueno, pues que tengan algún tipo de movilidad reducida o algún tipo de diversidad funcional, para que puedan disfrutar también de las fiestas, ¿no? Lo que he dicho un poco, es para todas, y ese para todas implica, pues eso, todas las personas. Y ahora, bueno, Carmele Jallo, el pregón, sí, fue elegida por su labor a favor de la igualdad y tal. ¿Cómo la habéis visto, que habéis estado con ella hace unos momentos, nerviosa? Pues yo la he visto con muchas ganas, Yo creo que va a hacer un muy buen discurso y nada, le dejo a ella, ¿no?, la palabra. Todavía creo que no está preparada, tenemos que esperar un poco. Pues la verdad es que sí, por su labor en la igualdad, por ser una escritora de referencia aquí nuestra, vitoriana, y nada, desearle la mejor de las suertes, que no la va a necesitar porque cuando se tiene preparación la suerte pues no hace falta, pero bueno, por lo menos el tiempo nos acompaña esta vez. Y bueno, hoy es el pregón, en 2 días ya el chupinazo, así que podemos resaltar del programa de fiestas de este año. Bueno, pues hoy, por ejemplo, hoy tenemos el homenaje, ¿no?, el centenario de la banda que van a tocar aquí, y pues sí que animaría igual a pasarse, ¿no?, por el kiosco de la Florida, a escuchar a esta magnífica banda municipal que tenemos. El día 4 el concierto de Izal, Celtas Cortos el día 8, un poco para todo, ¿no?, parque en el Prado, en la Aventura, ¿no?, para los niños, las plazas del Machete con los conciertos en euskera, las chotnas. Yo creo que hay mucho. Yo creo que para todos los gustos hay algo, así que muy contenta. Sí, sin duda un programa extenso, así que sí, muy esperemos que todo el mundo lo pueda disfrutar, técnicos, sí. Y muchas gracias por estar con nosotros, a disfrutar ahora del pregón. Bueno, eta orain, Carmele Jallorekin egongo gara, dela aurtengo jaietako pregoilaria. Gabon, Carmele, zer moduz, nervioak edo? Bueno, bai, urduritasun pixka bat bai, baina, bueno, gaindituko dugula. Da, bueno, aurreratu zenuen pixkat hori berdintasuna, konbibentzia, elkarbizitza eta olakoak izango zirela zure pregoian, nola izan da guzti hori paperean jartzea? Bueno, kostatu zait pixkat, dana sartu behar zan, diskurso ez oso zaila izan behar zan, nahiko erreza plaza ireki batean irakurtzeko, baina nahi nuen ere edukia izatea. Orduan, bueno, izan du bere zailtasuna, baina, bueno, jazta, listo, idatzita dago, eta listo. Ziuz gustatuko dela, eta zer sentitzen da holako plaza bat ikustean, zuri entzuteko? Urduritasuna. Bai, egia zen, bueno, ematen du halako impresioa, ez da? Jendea ikustea zain, jendea ikustea gainera ezagutzen zaituela, edo batean jendeak begiratzen hauela, behitu zuzara pregoilaria eta bar, bueno, bai, gauza berri bat. Bueno, taldi berean imaginatzen dut sentsazio ona dela, ez, ikustea hainbeste jende, hori, zu ikusteko etorri dela, eta...
noski, eta orea da, ez? Orea da pregoilari izatea, nik esan nuen ere, esan zidatenean, sentitzen nuela ez nire burua bakarrik, ordezkatzen dituela beste hainbat ahots, ez, hiri honetakoak, eta horrela sentitzen dut, ez? Orea dela, ez bakarrik niretzako, baita, euskararentzako, kulturarentzako. Eta zer sentitzen da alkateak deitzen dizunean pregoilari etango zarela esateko? Bagia zen, halako xoko bat, ez da, halako harridura, ez, nik nuen inolaz ere espero honelako zerbait, ez. Eta, aldi berean esan dizudan bezala, orea, ez da, hau bizitzan behin gertatzen den zerbait da. Ez dizugu minutu gehiagorik kenduko, prestatu behar zarela, eta sorte hon, eta ikusiko dugu zure pregoia. Zuri. Y ahora pasamos a estar con el alcalde de la ciudad, Gorka Urtaran. Gabón, Gorka. Apa, arratsaldeon. Unas fiestas. Carmele Jaio fue escogida por su labor a favor de la igualdad, la defensa de una ciudad plural y demás. Este año los chupineros también van en esa línea, ¿verdad? Sí, la verdad es que fue una decisión de los técnicos del Departamento de Cultura y creo que fue un acierto elegir a Carmele Jaio como pregonera de las fiestas de la Virgen Blanca. Creo que es una mujer joven, una mujer moderna, porque Vitoria-Gasteiz es una ciudad moderna y que tiene muy claro cuál debe ser el modelo de sociedad que tenemos que impulsar también desde Vitoria-Gasteiz, ¿no? La igualdad, la diversidad, la convivencia, también el respeto a los derechos humanos, por supuesto lo que es el fomento de la cultura y del euskera, y la verdad yo creo que son uno de los pilares que también desde el propio ayuntamiento tenemos que impulsar. Por eso me parece que la elección de los técnicos del Departamento de Cultura fue muy acertada. Y como bien decías, los chupineros pues también van en esa línea, ¿no? Son dos equipos deportivos que han cosechado numerosos éxitos en los últimos meses, tanto el Club de Rugby Gastedi como también el Araski de baloncesto femenino, y creo que también además de fomentar el deporte, pues también fomentan estos valores que acabamos de comentar. Sí, entonces se puede decir que está todo el mundo como en sintonía, ¿no? La ciudad apuesta hacia un modelo muy concreto y el modelo de elección, ¿no? Normalmente son los grupos municipales los que designan las personas o los colectivos que lanzan el chupinazo, y este año se ha dejado más abierto a que sea la gente la que elija. ¿Qué le parece esta nueva fórmula? Me ha parecido bien, porque al final hasta ahora se van haciendo los grupos municipales de mayor a menor, van eligiendo quién es el chupinero, y este año el grupo EH Bildu ha decidido también abrir un proceso de participación ciudadana dentro de su propia página web para elegir quién puede ser el chupinero o la chupinera. Creo que son procesos adecuados, acertados y sobre todo ajustados a los nuevos tiempos, ¿no? Y todo lo que sea fomentar la participación ciudadana y decidir entre todas y todos los gasteiztarras el tipo de modelo de ciudad que queremos, pues me parece que es un acierto. ¿Podría sentar un precedente de cara a que otros años también se siga esta forma de designar el chupinero? Sí, podría ser esta fórmula u otras, ¿no? Pero el caso es que al fin y al cabo creo que se han ido dando pasos en los últimos años. Ya no es el concejal de turno quien tira el cohete, ya es un representante de la ciudad, ¿no? De un colectivo, bien deportivo, bien cultural, bien social, o alguien que se ha destacado por haber hecho una labor importante por Vitoria-Gasteiz. Bien, pues eskerrik asko gurekin egoteagatik, eta jaiak disfrutatzea espero dugu. Eta hori, nahi bauzu mezu txikiren bat bidali gasteiztarrontzat? Bai, berdin, jai zoriontzuak izan, eta ja astear daude Gasteizko jaiak, espero dezagun ondo dana ondo joatea, eta nik esaten dudana, gozatzeko gogoarekin atera bergara kalera, baina baita ere errespetuarekin. Eta hori, gozatzeko gogoak ateratzen baldin baditugu eta gainera hori egiten baldin badugu errespetuarekin, pues exitoa bermatuta dago, ez? Beraz, jai zoriontzuak izan ditzagun, gasteiztar guztiok eta Gasteiza etorriko diren pertsona guztiak. Eskerrik asko gurekin egoteagatik, eta jai onak izan. Berdin. Eskerrik asko. Bueno, y ahora ya hemos estado con los protagonistas de hoy, entre ellos Carmele Jaio, y nosotros despedimos ya, que en breves comenzará el pregón. Pues, así que, gracias por seguir por aquí la llamada a las fiestas, y os dejamos con el pregón.
Gabon, Gasteiz! Berriro ere, hiriaren bihotzean elkartu gara, Andre Maria Zuriaren jaiei harrera egitera. Izan ere, dagoeneko hasi da atzerako kontaketa, Zeledon abesteko eta bihotzonen taupadak azkartzeko, erritmoa biziagotzeko. Si como cada año nos reunimos para lo dicho, saludar unas nuevas fiestas en este corazón de Vitoria-Gasteiz. Y se trata de hacer una llamada para que nadie quede sin invitación. Invitación a disfrutar de la alegría, de la cultura, invitación a compartir experiencias, momentos entre todos y todas en la calle, que es donde se cocina cada jornada de las fiestas de Vitoria-Gasteiz. Y miren, ya que estamos con esto de la cocina, tirando de ahí de la metáfora gastronómica, les diré que hay un ingrediente básico para hacer un buen puchero festivo. Un ingrediente que si falta, pues no hay sabor. Me refiero a la música. Por suerte en Vitoria-Gasteiz tenemos una estupenda proveedora de ese producto tan fundamental, la Banda Municipal de Música de Vitoria-Gasteiz. Esta sí que es de denominación de origen y consolera, tanta que en este 2016 cumple 100 años de actividad ininterrumpida. Noche de pregón, noche para soplar velas de cumplesiglo, velada especial, y por eso la banda se ha empleado a fondo para ofrecerles un espectáculo muy mimado, un menú en el que no van a ser plato único. Eso va a ser en unos minutos, pero antes, tiempo de la palabra, tiempo de escuchar. Escuchar a una vecina nuestra, a una vitoriana, a una gasteiztarra. ¿Cómo les diría? Ella se dedica a coser, ¿sí? A coser, a tejer palabras, y con ellas confecciona historias. Batzuk luze samarrak, esate baterako amaren eskuak edo musika airean, beste batzuei kaseta artikuluaren forma ematen die, eta poesiaren moldea ere erabili ditu, orain hilak ditugu lanean bezala. Gustoko indituenak istorio laburrak, izan ere berak aitortu duenez, ipuin liburuak irakurtzen maitemindu zen literaturaz. Eta gero, bera hasi zen ipuinak idazten. Horrela sortu ziren 15 zauri, zu bezain ahul, enaiz ni. Kontatzeko, komunikatzeko gogoak gaineska egiten dio. Horregatik, kasetaritza ikasi zuen eta oraintze komunikazioaz arduratzen da Emakunden. Poesía a esta gasteiztarres que le pueden las ganas de contar, le pueden las ganas de comunicar. Y claro, para contar hay que mirar alrededor, hay que mirar a la vida, hay que mirar a las pequeñas, sencillas, cotidianas cosas de la vida. Y tira de ahí, tira de esos hilos, porque ella asegura que del detalle más minúsculo se puede sacar la historia más grande, la lección más importante, el relato más profundo. Y mira hacia afuera, pero también se mira hacia adentro y deja entrever eso que ella llama su gambara, el desván, la trastienda, ese rincón en el que cada cual se puede mostrar más genuinamente. Y ella es una mujer implicada con el respeto y el reconocimiento hacia las mujeres y reacciona ante las injusticias y aboga por la diversidad, la pluralidad, la convivencia entre diferentes y aboga por la participación efectiva de la ciudadanía en la sociedad. Además defiende la cultura y cuida de la lengua, cuida del euskera. Desde 2015 es académica correspondiente Euskaltzain Urgazle de Euskaltzaindia. Bere auzokideaz
Jaira deitzea arduratu behar zuela esateak lekuskanpo utzi zuen, harrituta. Agian bere historiotako bat zineman lehen aldiz ikusi zuenean bezain txundituta, edo bere liburuak Mosku, Bartzelona, Londres edo Berlineko irakurle baten gau maira iristen direla pentsatzen duenean bezain flipatuta. Kontuan da Gasteizko udalak enkargua egin ziola, eta berak lanari ekin behar izan ziola. Pues eso, que después del sorpresón de que le dijeran que tenía que llamar a sus vecinos a la fiesta, a la labor. Y puntada a puntada ha ido cosiendo este pregón de la Blanca 2016. Reivindica las palabras desnudas, sin rebozar en harina y huevo, salidas del estómago, palabras sucias de vida. Esta forma de contar es para no perder detalle. Gasteiztarrok 2016ko Andre Maria Zuriaren jaietako pregoilaria Karmele Jaio Eiguren. Txalo bero bat. Gabon, Gasteiz. Gabon. Horea da, gaur hemen izatea, nire herrikideen aurrean, jaien aurreko giro ederra honetan, eskerrik asko posible egin dutenei, eskerrik asko gaur niri ahotsa ematea erabaki dutenei, eta eskerrik asko etorri zareten guztioi. Nire amonak esaten zuen, kantatzen duen jendea bizirik dagoela, barrutik bizirik, benetan bizirik, bihotzean musika duelako. Eta jende guztiak abestuko balu, mundua hobeto joango litzatekela. Herriekin antzeko zerbait gertatzen da. Abesten duen herri bat, dantzatzen duen herri bat, bere jaiak ospatzen dakien herri bat, bizirik dago. Baina horrez gain, herri jakintzua da. Herri jakintzua da, jaiek lagundu egiten diotelako herriaren batasunari, herriaren kohesioari. Gu kolektibo bat sortzen laguntzen dute, halako harrotasun kolektibo bat. Beraz, jaiak ondo pasatzeko eta gozatzeko aukera izateaz gain, badira, edo izan daitezke, edo bihurtu ditzakegu, zergatik ez, elkarbizitza hobetzeko tresna bat. En mi familia me han transmitido siempre que es importante celebrar. Mi abuela decía que si todas las personas cantáramos, el mundo iría mucho mejor. Y mi padre, un gran cantante, por cierto, también me transmitió la importancia de disfrutar. Y las fiestas nos dan una oportunidad para ello, sin duda, pero son algo más. Las fiestas son un elemento de cohesión social, porque construyen una especie de orgullo colectivo de un pueblo y nos ayudan a sentirnos parte de una comunidad. Nos ofrecen, por tanto, una gran oportunidad para reivindicar que a pesar de las diferencias, de las procedencias, esta ciudad es de todas las personas que la habitan, la viven y la construyen cada día. Y por supuesto de quienes la celebran. Nire lana idaztea da. Eta idazleak beti dauka aurrean orri zuri bat, aukera berri bat, hiriek ere bai. Gasteiz, gure hiria, gu guztion artean egunero idazten dugu bere historia, novela bat balitz bezala. Hiritarrak ez garelako eta ez dugulako izan nahi historio honen ikusle hutzak. Guk historio honen idazle izan nahi dugu. Idazlea, idaztera jartzen denean baina, ez da zerotik hasten. Beti dago iragan bat. Beti dago aurreko egunean idatzi duena. Eta hiriekin ere berdin gertatzen da. Gure historia idazten jarraitzeko,
atzera begiratu beharra dago beti. Horrela egiten dute herri jakintzuek. Eta atzera egiten badugu ez asko, 50 urte. Ikusiko dugu Gasteiz hiri irekia izan dela. Eta Gasteizek kanpotik etorritako jende asko bihurtu duela gasteiztar. Me gustaría pensar en esta ciudad como un texto sobre el que se escribe. Al igual que cuando nos ponemos a escribir, en la vida nunca se empieza de cero, en nada. Tampoco en la construcción social de una ciudad. Siempre hay un pasado y un presente que nos marcan. Y en ese pasado no muy lejano, veo a mis padres, veo a mi padre y a mi madre, a quienes, como a otra mucha gente, esta ciudad dio trabajo, cobijo y espacio para crear una familia, una nueva oportunidad de vida. No han pasado 50 años desde aquel gran crecimiento que experimentó esta ciudad, con muchísima gente que vino de distintos pueblos de Álava, de Euskadi, también de Galicia, de Cáceres, de Castilla y León, de Andalucía. Seguro que aquí, en esta plaza, hay gente muy vitoriana, nacida en muchos de esos lugares. Porque si por algo se ha caracterizado esta ciudad en este tiempo, es por convertir en vitoriano o vitoriana a quien la ha habitado, a quien le ha dado vida. Y hoy volvemos a estar ante una nueva página en blanco. Y en nuestra mano está seguir escribiendo la historia de una ciudad abierta, como lo ha sido hasta ahora, de una ciudad diversa, amable, plural, una ciudad que acoge a quien quiere vivir en ella y una ciudad solidaria. O si queremos escribir otra historia, porque escribir supone elegir constantemente, elegir un camino y descartar otros. En nuestra mano está. Y sinceramente, espero que uno de los capítulos que escribamos con éxito sea el de la convivencia. Jaiak ospatzen dakien herri bat, herri jakintzua da. Jaiek erakusten digutelako kate baten zatia garela. Gure aurretik beste asko izan direla, eta gure ondoren asko etorriko direla. Kultura bat, hizkuntza bat, eta ohitura batzuk ditugula. Horregatik sentitzen dut gaur, ni ere, kate horretako zati bat naizela. Eta horregatik sentitzen dut, gaurko nire ahotsa, ez dela nire ahotsa bakarrik. Hitz hauek, une honetan erabiltzen ari naizen hitz hauek, hitz berriak dira, baina hizkuntza zahar baten idatziak eta esanak. Ni jaio baino askoz lehenago bizirik zegoen hizkuntza bat, ni hil ondoren biziko dena. Ahots asko daude nire gaurko ahots honen atzean. Hemen Gasteizen lehen ikastola sortu zuten Andereño eta guraso ausartaien ahotsak daude adibidez. Euren seme alabentzako hezkuntza euskaldun bat aukeratzeko ausardia izan zutenak. Jende asko dago hizkuntza honen atzean. Euskara bizirik mantentzea lortu duen jende kate luze bat. Eta gure hirian, euskaraz bizitzeko alegina egiten duten guztiak, euskarari Gasteizen dagokion lekua eskaini nahi diotenak, eta euskara gozatu eta erabili nahi dutenak, baita jaietan ere. Gero eta gehiago gara kate luze honetan. El hecho de que hoy yo tenga voz, tenga protagonismo sobre un escenario, es la suma también de muchas otras voces, de una larga cadena que viene de atrás. Soy consciente de que sería impensable que hoy tuviera este papel protagonista en la plaza pública sin la aportación y el coraje de muchas mujeres que me han precedido en la historia. Las que lucharon porque pudiera desarrollarme como persona, tener mi autonomía, mi educación. Las que reivindicaron el protagonismo de las mujeres en el espacio público. Creo que es un buen momento para recordar a las mujeres que nos han precedido, las importantes en la historia,
pero también las importantes en cada una de nuestras familias. Mujeres anónimas, mujeres fuertes, mujeres que han trabajado a destajo y a quienes nunca se ha reconocido debidamente su aportación a la sociedad. Y mujeres que nos han animado a otras mujeres a no rendirnos. Me gustaría pensar en esta ciudad como un texto sobre el que se escribe y que en las próximas páginas las mujeres ocuparan el lugar que realmente se merecen. Horregatik gaur, nire ahotsa, irrintzi bat izatea nahiko nuke. Irrintzi alai bat, jaietako atarian gaudela adierazten diguna, baina irrintzi indartsu eta sendo bat, emakumeen indarra erakutsiko duena, emakumeen ahotsa, erabakia, irrintzi bat. Emakumeek, jaiak eta gure bizitzako egun guztiak askatasunez bizi nahi ditugula aldarrikatzen duena. Eta noski, jaietan eta jaietatik kanpo ere eraso sexistarik ez dugula onartuko oihukatzen duena. Ez gaude prest biktima izateko. Guk emakumeak protagonista izan nahi dugu. Jaietako protagonista. Eta gure bizitzen protagonista baita ere, urte osoan zehar. Kalean eta etxean. Etxean eta kalean. Eta herri jakintzu bat baldin bagara, kontuan izango dugu hau guztion erronka dela. Erasoak izeber handi baten punta baino ez direla. Eta ez dela nahiko erasoen kontra agertzearekin. Eguneroko jarrera aktibo bat behar dela berdintasunaren alde. Recordando a Emma Goldman, yo diría aquello de si no puedo bailar, si no podemos bailar todas, esta no es nuestra fiesta. Y queremos que sea nuestra fiesta y que la podamos disfrutar en libertad. No queremos ser ni adornos, ni objetos para la diversión de nadie, ni víctimas. Queremos ser protagonistas. Los pueblos sabios saben que la clave para la supervivencia de las tradiciones está en su constante renovación, en su adaptación a los tiempos. Las fiestas, las tradiciones, solo sobrevivirán si se actualizan constantemente, si se amplían, si se da cabida en ellas a todas las voces y, sobre todo, si se ajustan a los derechos de las personas. Sin derechos no hay fiesta. No hay fiesta sin respeto. Gure gizartean korronte indartzu asko daude, inertzia handi asko. Matxismoa horietako bada oso indartzua. Baina hor daude beste asko, ezjakintasuna, arrazakeria, intolerantzia, konsumismoaren diktadura. Libre izan nahi duen herri batek, inertzia indartzu hoiei aurre egin behar die. Baina horretarako helduleku batzuk behar ditu, soka batzuk zeinetara heldu. Eta soka hoietako bat dudarik gabe jakintza da, ezagutza eta kultura. Kulturarik gabeko herri bat ez da inoiz libre izango. Jakintzarik gabeko herri bat, herri esklabua da. La ignorancia es quizás uno de los peores enemigos de una sociedad. Los pueblos sabios ofrecen a las personas instrumentos para luchar contra la ignorancia. No podemos ser libres sin conocimiento, sin cultura. Hay quien confunde ser libre con no tener ninguna atadura, pero es necesario tener la atadura de la cultura para que nos ayude a entender lo que ocurre en el mundo, para que abra nuestra mirada, para ver los matices, para ser un poco menos arrogantes. Necesitamos también la atadura de las raíces, que nos digan quiénes somos y de dónde somos. Vivimos en un mundo globalizado, con una tendencia a ser cada vez más uniforme, y un mundo mercantilizado, en el que cada vez tiene más importancia el tener que el ser. La cultura de cada país, sus tradiciones, su historia, su lengua, su manera de celebrar las fiestas,
son parte del ser. Y es fácil quitarte lo que tienes, pero no es tan fácil hacer desaparecer de un plumazo lo que eres. Vivimos en una sociedad dominada por la dictadura del beneficio inmediato y práctico. Pero hay otros valores, otras inversiones que generan otro tipo de riqueza, una riqueza a largo plazo. Y la cultura es uno de esos grandes valores. Cultura para ser libres, para tener criterio, para no dejarnos manipular por los discursos del miedo, para salir de la hipnosis. Y también, por supuesto, para disfrutar de la belleza, para apreciarla. Estamos de paso. Nuestra vida es limitada. No sería inteligente pasar por ella sin apreciar la grandeza de la belleza, de las letras, de las artes, del cine, de la música que vamos a escuchar en el concierto de esta noche. Jaiak ospatzen dakien herri bat herri jakintsua da. Jaiek herritarren parte hartzearen indarra erakusten dutelako. Baina indarra hau urte osoan zehar ikusi dezakegu hiri honetan. Gasteiz ez dago lokartuta. Hiri honetan jende asko dago adi, bizirik eta antolatuta. Begira bestela, nola erreakzionatu duen herri honek behar izan denean arrazakeriaren kontra. Nola bildu dituen hainbat jende ezberdin, Gora Gasteiz bezalako ekimen batean. Eta nola dauden beste hainbat eta hainbat herri mugimendu herri honetan adi, gertatzen denari adi eta lanean. Gaur goizean, hainbat gazte ikusi ditut txosnak prestatzen. Eta begira, nola hiri honek berriz ere gogoratu duen aurten, 40 urteren ondoren, martxoaren 3an Zaramagako auzoan gertatutako sarraskia. Ez, hiri hau ez dago lotan, adi dago eta bizirik dago. Me gusta pensar en esta ciudad como un texto sobre el que se escribe. Pero las grandes historias no se hacen con palabras grandilocuentes, como tampoco se construye un hogar con ladrillos de oro. Las grandes historias, las verdaderas, se hacen con palabras sencillas, las del día a día, las del viaje en autobús hacia el trabajo, las de las amistades con las que nos reunimos cada viernes, las de los valores que transmitimos con nuestros gestos cotidianos. Las grandes ciudades no se construyen con proyectos grandilocuentes o con títulos internacionales. Las grandes ciudades solo consiguen la medalla de grandes cuando quien las visita o quien vive en ellas siente el latido, los latidos humanos, la calidad humana de las personas en los pequeños gestos. En la bienvenida a quien llega de otro país, en la solidaridad de un vecindario con una familia golpeada por la crisis, en el respeto cuando frenamos en un paso de cebra, en el buenos días al entrar a un comercio, en la manera de saludarnos por la calle, en la manera de tener en cuenta a las personas con movilidad reducida o en la forma de cuidar a nuestras personas mayores. La calidad humana se mide en el grado de tolerancia y en el grado de empatía de las personas. Y eso no se puede comprar. Eso solo se puede aprender y transmitir en esta larga cadena de la que somos parte y en esa página en blanco que escribimos cada día. Me gustaría que disfrutáramos de estas fiestas con el orgullo de quien se sabe parte de una ciudad con latido, una ciudad que siente, una ciudad viva. Nire amonak esaten zuen, kantatzen duen jendea bizirik dagoela. Benetan bizirik, bihotzean musika dutelako. Herriekin ere berdin gertatzen da. Erakutsi dezagun Andre Mari Zuriaren jai hauetan, hiri hau bizirik dagoela. Herri honek irrintzi baten indarra duela. Eta bere abesti, dantza eta ospakizun guztien azpian, milaka bihotz daudela taupadaka. Adi eta bizirik dauden milaka bihotz. Beraz, gora bihotzak eta
Gora Gasteiz. Eskerrik asko, eta zorionak gasteiztar guztiei. Karmele Jaio 2016ko Andre Maria Zuriaren jaietako pregoilaria. Bueno, egina dago jairako deia, baina erritualari zerbait falta zaio oraindik. Gasteizko alkatea Gorka Urtaran arduratuko da horretaz. Ardezagun txaloka! Gorka Urtaran Gasteizko alkatea, Karmele Jaio pregoilaria, Andre Mari Zuriaren jai zoriontzuak opa dizkizuegu. Txaloka! Bueno, pues hemos completado el tiempo de las palabras, salpicadas desde luego con algunas emociones en el discurso, y llega el tiempo de la música, de la celebración de los 100 años de la Banda Municipal de Música de Vitoria-Gasteiz. Sí, se cumple en este 2016 un siglo de actividad ininterrumpida de la Banda Municipal, desde 1916. Bueno, tuvo un antecedente, fue allá en 1894 con el visto bueno del entonces alcalde de la ciudad, Odón de Apraiz. Aquella agrupación duró 11 años, 48 músicos. En 1905 dejó de tocar. Nadie sabe por qué, pero ciertamente siempre estuvo achuchada por los temas del dinero. Lehen musika taldearen zuzendaria Alejandro Jiménez Elorriaga izan zen, eta ez hitzaien bat ere gaizki atera, hasi eta 2 urtera lehen saria lortu zuten Bilbo lehiaketa batean. Pantailetako irudietan bandaren historiarekin lotutako argazkiak ikus ditzakezue. Zaharrena Birfundazioaren garaiko da, 1916 ingurukoa. Irudi bereziak, ez da? Bai. Euri asko egin du geroztik eta gauzak asko aldatu dira azken mendean. Bai eta banda ere, jakina. Claro, evidentemente. En un siglo la banda ha cambiado mucho, muchísimo. Ha cambiado en sus formas de hacer. Ha cambiado en su manera de entender el papel que juega en nuestra comunidad, en su manera de concebir un concierto. Y les voy a decir una cosa, a la Banda Municipal de Música de Vitoria-Gasteiz le gusta el mix, le gusta la mezcla, colaboran con un montón de entidades culturales y artistas. Esta noche es ejemplo de esa actitud, de esa querencia por el trabajo con otra gente. En los siguientes minutos van a ver en acción, junto a la banda, a una buena representación de grupos y colectivos culturales gasteiztarras. Y es que no hace falta irse lejos para componer un espectáculo como el de esta noche, con calidad, hecho aquí, con materia prima de casa. Con los coros, Nurat Gazte, Claustrum Harmonicum y Samaniego. Y con ellos también la solista, la soprano gasteiztarra Ollane Viñaspre, que acaba de ganar hace nada en Irún el 3er premio en el concurso internacional de canto Luis Mariano. Bueno, pues en conjunto nos van a hacer disfrutar de un montaje 100% vitoriano. Lo primero, una selección de fragmentos de Carmina Burana, la obra de Karlov. Bere garaian, lan hau erronka handia izan zen udalbandaren ibilbidean, mugarri bat. 1982 aldera interpretatu zuen bandak lehenengoz kanta hau, hiriko abesbatza gehienen laguntzarekin. Arrakastatsua gertatu zen, eta pizgarri bat izan zen musikarientzat. Duela gutxi berriro interpretatu dute. Y claro, esta noche Carmina Burana
tenía que sonar, tenía que sentirse en esta plaza como recuerdo de ese gran momento, de ese salto que supuso en los años 80 para la banda municipal lanzarse a un proyecto así. Gasteiztarrak, Carmina Burana dirige la banda municipal de música de Vitoria-Gasteiz, Iker Olazabal.
Sí, un aplauso, por supuesto. Final sorpresivo, ¿verdad? Bueno, acabamos de escuchar 5 fragmentos de Carmina Burana. ¿Saben? Karloff, el autor de esta obra que se estrenó en 1937, la subtituló, atención, Canciones laicas para cantantes y coreutas para ser cantadas junto a instrumentos e imágenes mágicas. Subtítulo y acotación clara de cómo debía interpretarse su creación. Bueno, todavía nos falta por degustar unos cuantos extractos más de esta magnífica cantata, pero antes les pedimos que presten atención a un mensaje que nos ha llegado. Un mensaje muy especial, de alguien muy especial. Fue miembro de la Banda Municipal de Vitoria-Gasteiz y actualmente es uno de nuestros directores de orquesta más reconocidos en el circuito internacional. Desde 2011 es director titular de la Filarmónica de la BBC. Además de esta prestigiosísima orquesta, ha dirigido a otras muchísimas punteras en Europa. Y en la última década larga también se ha puesto al frente regularmente de muy prestigiosas orquestas en Estados Unidos. Este pasado mes de mayo se llegó a subir al podio de la mítica Filarmónica de Berlín. Sí, frente a los Berliner estuvo. Y todo eso comenzó en Vitoria-Gasteiz. Comenzó en Samaniego, en el coro. Por ahí tenemos a unos cuantos integrantes de ese coro. Escuchemos el mensaje del maestro Juanjo Mena. Queridos conciudadanos, es un placer y un honor poder felicitar a la Banda Municipal de Vitoria-Gasteiz en su centenario. En estos momentos de mi vida en los que recibo tantas muestras de cariño, apoyo y alegría, no puedo olvidar de dónde vengo y de que estoy donde estoy por toda una trayectoria de vivencias musicales que me han forjado. Y una de ellas, fundamental en los inicios, fueron mis 8 años como clarinete de esta formación. Y no olvido que vengo de los ensayos, pasacalles, conciertos, charlas y aprendizaje con algunos de los ahora canosos miembros y otros muchos que tanto me enseñaron y me dieron. Solo puedo decir que por ello forman parte de mí y me acompañan en cada podio de cada orquesta que dirijo por el mundo. Y ahora no basta con jactarse de ello, sino que invito a invertir más en cultura y que si tengo el honor de decir estas palabras es porque fui un jovencito de 13 años becario de esta formación y que fue un alcalde de esta ciudad, que todos recordamos, el que creó este término, becario, para dar un apoyo múltiple a la banda, a los jóvenes y a la cultura de la ciudad. Y que son tiempos diferentes a los que esta formación se está adecuando para dar servicio a la cultura ciudadana y que para ello necesita de todo el apoyo, ideas, coraje y determinación que hubo en aquellos mis lejanos tiempos en los que me inicié como clarinete cuarto, tocando contratiempos de pasodobles, justo delante del instrumentista del bombo, que me decía: chaval, no respires después de cada silencio de corchea, que te vas a ahogar. No nos ahoguemos, invirtamos en cultura, no en aparatos tecnológicos y de media. Invirtamos en las personas, en los grupos de convivencia y no en la individualidad. Escuchemos un poco más lo que la música nos puede socializar, hacer soñar y crecer humanamente. Que no haya golpe de aro en nuestra centenaria banda. Que la música siga sin fin. Zorionak. Juanjo Mena, oso mezu bihotzetikoa. Bueno, sigamos con la escucha de Carmina Burana. 5 nuevos momentos de la cantata Dulces Solos de la soprano Ollane Viñaspre, Potencia, en el célebre O Fortuna, que cerrará esta selección. O Fortuna, como la luna, de condición variable, siempre creces o decreces, detestable vida. Carmina Burana.
Oiane Viñaspre, soprano. Flautak, saxofoiak fagota, trompak trompetak, oboeak, klarineteak, tromboiak, bombardino batu bat, perkusioa, banda, musikariak. Kide asko igaro dira bandatik haren ibilbideko 100 urteetan. Eta guztiei oroitzapena, aitorpena eskaini nahi diegu gaur gauean. Eta eskerrak eman gure banda bizitzaz bete dutelako eta betetzen jarraituko dutelako. Etxeko ez gain, bandak kanpoko laguntzaile ugari ditu. Bai, narratzaile, bakarlari, edo nazioarteko zuzendari ospetsuak Gasteizera esperientziak partekartzera hurbiltzen direnak. Eso de colaborar con profesionales de todo el mundo y de todo tipo supone muchas cosas para la banda. Es un revulsivo, es una motivación y ojo, que tiene su puntazo de exigencia, porque en muchas ocasiones los músicos, las músicas de la banda, se tienen que enfrentar a interpretaciones técnicas muy complejas, de altísimo nivel. Claro, hay que dar siempre la talla, evidentemente, ante el público, ante ustedes y, por supuesto, ante estas visitas tan exclusivas. Como, por ejemplo, la del autor del Señor de los Anillos, sí, una sinfonía muy famosa, exitosísima, basada en los libros de Tolkien. Johan de Meij, holandés, es uno de los compositores más importantes de orquestas de viento y vino a Vitoria-Gasteiz y se puso frente a la banda municipal de música de Vitoria-Gasteiz y el tipo estaba encantado porque el programa era diferente, que siempre le piden el Señor de los Anillos y aquí no. Aquí, bueno, original y complicado, porque había dentro del programa una obra, Extreme Makeover, que tenía lo suyo. Bueno, y el tipo de Meij Nivelón se quedó encantado con esta gente, con la banda municipal de música de Vitoria-Gasteiz, que se marchó de cena, a la cena de Santa Cecilia, con los músicos, de hecho, y quiere volver. O sea que eso algo, desde luego, querrá decir. Munduko txelo jotzaile onenetako batek ere jo du udal bandarekin, Kirin Biersen. Eta ez zuen edozein tresna ekarri Gasteizera, ez. Guarnieri bat ekarri zuen, oso instrumentu aparta. Labur zurrean esango dizuet, ez zela berea, fundazio holandar batek utzitakoa baizik, eta tresnaren aseguruaren prezioa bakarrik zorabiatzeko modukoa zen. Vamos, que el precio del Guarnieri que trajo de mareo. Haize orkestren arloko jakintzu bat ere, Eugene Corporon Amerikarra agertu zen Gasteizen. Kalitatea. Sí, la banda busca calidad y variedad, y está pendiente de lo que se cuece por ahí, de lo que crean los nuevos autores. Lo que vamos a escuchar a continuación es precisamente un fragmento de la obra de un joven y exitoso compositor valenciano, Óscar Navarro. Su título, Libertadores. Este extracto está dedicado, rinde homenaje a Simón Bolívar y a José de San Martín. La partitura pasa por las diferentes secciones de la banda y termina con un estallido final tremendo donde los tambores cobran absoluto protagonismo, musical y visual. No pierdan detalle. Marcha, fanfarria, marcial, triunfal, Libertadores.
Libertadores por la Banda Municipal de Música de Vitoria-Gasteiz. Lehen kontatu dizu eta 11 urte iraun zuen 19. mendean sortutako Gasteiz Udal musika bandak Alejandro Jimenez Elorraga zuela zuzendari. Eta gero beste asko etorri ziren. Bir Fundazioan Jose Eskoriaza Lezetak hartu zuen batuta. 1942 urtera arte. Ondoren, Jose Maria Bastidak ordeztu zuen, eta gero Javier García Basoko, Bernabe Santziz, eta Rafael Martínez Llorens etorri ziren. Gaur egun, 1989tik Hilario Estremiana da bandaren buru. Bakoitzak bere ekarpena egin du, bere astarna utzi du bandaren ibilbidean. Beraz, urte horren honetan eskerrik asko horiei guztiei egindako lanagatik. Gracias, gracias a todos los directores que han pasado a lo largo de estos 100 años por la Banda Municipal de Música de Vitoria-Gasteiz. Fecha, 1896. Un aplauso, por supuesto, claro que sí. Les estaba dando una fecha, 1896, 30 de agosto. Esto ya lo han oído antes, ¿eh? Esto es cuando los de Vitoria fuimos a Bilbao y ganamos el concurso de bandas. Bueno, pues ese mismo año se vio por primera vez cine en Vitoria-Gasteiz. Sí, en el Teatro Circo, el kinematógrafo de los Lumière. Claro, imagen sin sonido. ¿Qué se iban a imaginar aquellos músicos de aquella primitiva banda, que más de uno seguramente estuvo en aquella proyección, que sus herederos, generaciones después, iban a estar interpretando música expresamente creada para esas imágenes que salían de aquella caja mágica? Pues si la Banda Municipal de Música le da a la música de cine. Harry Potter, Cantando bajo la lluvia, lo mismo que Cabaret. Nos vamos a poner en clave cine con una de las bandas sonoras más reconocibles, una pieza deliciosa de Ennio Morricone para la película de Roland Joffé, La Misión. Gran expresividad, un solo de oboe delicadísimo. La Banda Municipal de Música de Vitoria-Gasteiz interpreta dos temas, The Mission y On Earth, A Cities in Heaven, La Misión.
Berriki, bandaren kanpoko laguntzaileak aipatu dizkizuet, beste autonomia erkidego edo beste herrialde batzuetatik Gasteizera datozen horietaz. Eta orain, bandak hainbeste maite duen nasketan hiriko zein beste jendek hartzen duen parte kontatu nahi dizuegu. Izan ere, bandarentzat dagoeneko lan hildo bat da, haren identitatearen zati bat hiriko beste artista eta entitate batzuk dinamizatzea. Hau da, kultura oinarria sortzen den pertsona eta espazioekin konektatzea. Eta bada, zer eta norekin partekatu, Ugari eta askotarikoa. Aktoreak eta aktoresak, bakarlariak, txontxongilo taldeak, magoak, abesbatzak, prestakuntza zentroak, akademiak, Luis Aramburu Musika Eskola, Jesus Guridi Konservatorioa, Udalaren Folklore Akademia. Son muchos, como acabamos de mencionar, los agentes culturales, las personas, los profesionales de Gasteiz con los que la banda interactúa, con quienes se une a nuevos proyectos, con los que se meten aventuras varias. Bueno, ejemplo de colaboración en este aniversario mismo, esta noche. O, por ejemplo, un reciente concierto que tuvo lugar en el Teatro Principal. Así cantan los chicos, con la Asociación Alavesa de Coros Infantiles Arabacho, música de Luis Aramburu, y ya para completar el ADN gasteiztarra del asunto, Iker Ortiz de Zárate, el actor, director, autor gasteiztarra, que se encargó de conducir en el espectáculo. Bueno, esto es un ejemplo de tantísimos de trabajo conjunto entre gente de Vitoria. Bueno, pues si echamos mano del histórico de la banda, no solo de trabajo en conjunto podemos hablar, sino también de que ayudó a crear una institución en la ciudad. Bai, 1917 bandak teatro zirko antzokian antolatutako jaialdi batean parte hartu zuen. Aurrerantzean Gasteizko jaiak girotuko zituen erraldoi eta buru handien konpartsa sortzeko dirua biltzeko. Eta hor, Manuel Fernández Caballero konpositorearen Gigantes y Cabezudos fantasia interpretatu zuen. Bueno, gaur egunera bueltatuko gara. Eta gau honetan bandak eskeron berezia luzatu nahi dio Gasteizko Udal Folklore Akademiari. Si esta noche la Banda Municipal de Música quiere hacer un especial reconocimiento y agradecimiento a la Academia Municipal de Folklore. Bueno, ellos son sus compañeros de edificio y con ellos se han metido en unos cuantos y estupendos fregaos. Beraz, eskerrik asko Udal Folklore Akademiari. Txalo batea intzako. Precisamente fueron ellos, con la gente de la banda de Vitoria-Gasteiz, los que de alguna manera innovaron en la forma de concebir este pregón, esta llamada a la fiesta, para hacer de ello algo distinto, un espectáculo completo como el que estamos viviendo esta noche. Y en esas estamos, en el pregón de las fiestas de la Blanca 2016, evocando, renovando tradición y, por supuesto, en esta cita, en este programa, en el repertorio, no podía faltar un símbolo, un emblema musical de nuestra ciudad, la plegaria a la Virgen Blanca del maestro Luis Aramburu.
Nurat Gazte, Claustrum Harmonicum, Samaniego. Durante la primera mitad del siglo XX, la mayoría de la gente no tenía en casa así aparatos tecnológicos para ponerse unos discos. Así que la misión de difusión de la banda municipal de música, de la música, era, bueno, pues muy importante. La cosa luego cambió, claro está. En casa, quien más, quien menos, tenemos para ponernos unos discos. Y en la banda sí permanece la labor de difusión, pero ahora el acento se pone en la misión pedagógica. Y desde una perspectiva muy actualizada. Hamar mila, bai, 10 mila ikasletik gora joan ohi dira udal banda hezkuntza sailarekin batera antolatzen dituen kontzertuetara. Eta printzipal antzokian, besteak beste, bi ziklotan parte hartzen du bandak. Familientzarako musika, zeinetan Euskadiko Orkestra Sinfonikoak ere parte hartzen baitu, eta gure bakarlariak. Bueno, aunque en fiestas, y los van a ver dentro de poco, la banda se sigue subiendo al kiosco de la Florida, ya no es una banda de kiosco sin más. Es una orquesta de viento que hace música de alto nivel y que se fusiona con otras músicas y otras artes y que se embarca en proyectos de investigación para crear propuestas muy novedosas. He dicho investigar. Sí. Yo me sé de alguien, de un clarinete, de la banda municipal, que tuvo que ingeniárselas, vamos a dejarlo ahí, para tocar un duduk. Un duduk que es un instrumento de madera de origen armenio. Había que sacarle música sí o sí. ¿Y para qué? Bueno, pues para recrear el sonido genuino de los instrumentos de las tierras por los que pasó Marco Polo en sus viajes. Ese era el reto, ser fieles a esos sonidos originales como el de la zurna, un antepasado del oboe, o el dabul, o el tambor turco. Bueno, el dabul es el tambor turco, es que no lo sé ni yo. O los cuencos tibetanos. Los de la banda también se han puesto alguna vez flamencos. La música es un idioma universal, pero cada uno lo habla a su manera. Y ciertamente el reto flamenco fue importante. Pero con ganas, con un poco de ganas y con diálogo, se consigue todo. Se consigue tocar y hasta zapatear. Porque las chicas de la banda se están riendo. Se marcaron unos cuantos zapateos con el cuadro flamenco en cuestión en aquella ocasión. Bueno, son vivencias desde luego para atesorar, para llevar en la mochila. Lo del flamenco, la verdad, yo no sé cómo se les dio. Ahora sonríen. Pero igual, si fue bien, bien, dicen, ¿no? Si fue bien, igual pues se animan a echarse un baile latino, que es lo que viene a continuación. La banda municipal, me dicen que no, la banda municipal ha colaborado ya en un par de ocasiones con una pareja de baile latino, Eric y Mónica, vitoriano él, vitoriana adoptada ella, con muchos fans entre el público. Especialistas en salsa, Eric consiguió en 2013 el campeonato en esta disciplina, el internacional, y también ha sido subcampeón mundial de pasos libres. Esta noche nos van a regalar un mambo, el de la Big, Big, Big. La Orquesta Municipal de Vitoria-Gasteiz se marca un mambo con Eric y Mónica.
Erik eta Mónica. Big mamboa. ¿Qué os animáis? No sé yo si las chicas. Ia iritzi gara 2016ko Andre Maria Zuriaren jaien pregoiaren zati musikalaren amaierara, udal musika bandaren mendeurrenaren ospakizun berezionen amaierara. Udal musika banda, funtsesko pieza hiri honetako ospakizunetan. Ea pintxatu, Zeledonen jaitxera bandarik gabe. Zer? Irudikatu dezakezu, Ez. Ez da igoera ere. Jaietako bi une simboliko horietan ezinbestekoa den soinu bandarik gabe geratuko ginateke. Ta zeinek esnatuko gintuzke? Bandarik gabe elegoke dianarik. Ta zeinek girotiko lituzke Floridako eguerdiak. Musika bizitzaren soinu banda da. Dibertzioa, adiskidetasuna, errespetua dakarzkigu gogora. Zirrara eragiten digu. Balio horiek ezin dira falta. Are gutxiago jaietan. Que sí, que resulta imposible imaginarse la vida sin la banda sonora que proporciona la música. Y en el caso de nuestra ciudad, la banda municipal es, como decíamos al principio, proveedora de esa banda sonora y más en el tiempo de fiesta. Música que es diversión, que es tradición, que es concordia, que llama al respeto. Música que emociona. Si les parece, y si no ha sido ya suficiente, vamos a ir calentando motores musicales para todo eso que nos espera a la vuelta de la esquina, para La Blanca 2016. Y lo vamos a hacer con una pieza que compuso José Lu Ruiz de Gordoa por encargo precisamente de la Academia Municipal de Folclore y la Banda Municipal de Música de Vitoria-Gasteiz, y con una intención, con que se convirtiera en una obra emblemática de esta llamada a la fiesta, de este pregón de La Blanca. Badator Celedón, así se titula. Gracias de nuevo a todas las personas, a todas las entidades culturales que han venido colaborando con la banda municipal, de casa y de fuera de casa. A los directores que han estado y que están al frente de la agrupación y a quienes han hecho posible esta noche de pregón. Ha sido 100% vitoriano, recurso humano gasteiztarra. Y bueno, que a la banda le queda carrete, tiene 34 integrantes, el deseo de ser 45, media de edad de 40 años, y además de este proyecto especial de hoy, todavía quedan unos cuantos para celebrar este centenario. En noviembre, El amor brujo de Falla, ahí es nada, estreno del concierto de clarinete y banda de Hilario Extremiana, un homenaje a Freddie Mercury y un concierto clausura de aniversario muy especial. Mucho que compartir. Pero a lo que estamos, a esta noche de pregón, a esta noche de llamada a la fiesta, a esta reunión de vecinos y vecinas que se preparan para disfrutar, para vivir y convivir en la fiesta. Y que lo hagan. Háganlo. Disfruten en paz, con respeto y con alegría de La Blanca 2016. Zeledoni denbora gutxi geratzen zaio euritakoa irekitzeko. Badator, Zeledon.
canción? No, dicen que ya no hablamos como antes, que antes se llamaba más, leíamos más, veíamos más pelis, más series, más música. Ahora ya no compartimos nada, ya no nos tocamos, no sabemos cocinar ni jugar. ¿Aprender algo nuevo? No, nos hemos vuelto vagos. Ahora ya no conectamos. Dicen que la tecnología nos ha hecho más distantes. Sin embargo, es curioso, estamos más unidos que nunca. Osoa, vivirlo todo cuesta menos.